La regulación de las Big Tech en Europa es una patata caliente, un asunto de primer orden que importa a Bruselas, que importa a las autoridades comunitarias, pero que preocupa también y mucho a Estados Unidos, hasta tal punto que al margen de las decisiones que se adopten en Europa, siempre Estados Unidos apunta a cómo la regulación europea acaba restringiendo la capacidad de moverse en el libre mercado de las grandes compañías americanas. En esta realidad y en plena guerra comercial, dos asuntos cruciales. Una cosa es lo que nos diga el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la salida de su reunión con Bessent, con el secretario del Tesoro americano. Otra cosa es lo que diga Estados Unidos en su comunicado sobre lo que ha hablado con el ministro Cuerpo. Y lo que dice Estados Unidos es que se le ha pedido al ministro de Economía español la retirada de la tasa Google en España. Bueno, pues es una muestra más de las solicitudes americanas de quitarle trabas a las grandes tecnológicas. Esta petición se produce a pocos días de que conozcamos el pronunciamiento de competencia de Bruselas sobre el posible incumplimiento de grandes tecnológicas como Meta y Apple del reglamento de mercado digital. Y de ello queremos hablar con nuestra invitada capital. Es un placer saludar a una persona que conoce en profundidad el tema, una profesional que conoce en profundidad el tema. Es Alba Rivera, doctora en Derecho de Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora en Derecho de Competencia en la Universidad Villanueva. Alba Rivera, gracias por acompañarnos en la entrevista Capital. Buenos días. Buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos a las grandes tecnológicas americanas en foco dentro de la Unión Europea. Lo que estamos esperando de manera inmediata, fíjese que se esperaba para ayer, puede llegar la resolución, el pronunciamiento en los próximos días, es una decisión y previsiblemente sanción a compañías como Meta y como Apple por incumplimiento del reglamento del mercado digital. ¿Por qué se le está poniendo coto a estas grandes compañías tecnológicas americanas, Alba? Este reglamento, el reglamento de mercados digitales, lo que hace es capturar la conducta de estas empresas tecnológicas tras designarlas como, se llama en la regulación, como guardianes de acceso. ¿Por qué? Precisamente porque imponen estas barreras a la entrada y la expansión de los mercados digitales, y de esta manera se imponen aquellos remedios o soluciones equivalentes a las que se impondrían mediante procedimientos sancionadores en materia de competencia. Sin embargo, Sí, siga, mediante el disculpe. reglamento de mercados digitales, lo que se hace es anticipar la imposición de esa conducta. No se necesita aplicar o incoar un procedimiento sancionador y emitir una decisión, sino que esas obligaciones se aplican de forma inmediata. Entendemos que las compañías americanas no están cumpliendo, por lo tanto, con lo que está exigiendo la Unión Europea en calidad, sobre todo, del tamaño que tienen estas empresas, ¿no? Entiendo que no afecta igual a actores más pequeños en el campo digital que a las empresas que dominan el mercado. Exacto. El reglamento de mercados digitales ahora mismo solamente se aplica a 7 operadores, a Alphabet, la matriz de Google, a Amazon, a Apple, a ByteDance, la matriz de TikTok, a Booking y a Meta y a Microsoft. Respecto de 24 de sus servicios, que el reglamento de mercados digitales los llama como servicios básicos de plataforma. Y en estos casos en concreto, la Comisión Europea lo que ha hecho es incoar procedimientos por incumplimiento, precisamente por la infracción de algunas de estas disposiciones con las que ya tienen que cumplir los llamados, los designados guardianes de acceso. Alba, ¿usted nos podría poner un ejemplo práctico que cualquiera que no trabaje en el campo digital o en el campo jurídico entienda dónde está el problema en la práctica, en los usos que nosotros realizamos de los servicios de estos gigantes tecnológicos y que estas compañías incumplen a petición del reglamento de Bruselas? Por ejemplo, una de las disposiciones de este reglamento de mercados digitales lo que hace es prohibir el uso cruzado y la combinación de datos personales a través de los servicios de estas plataformas digitales. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hacen estas grandes plataformas es apalancar esos datos personales que extraen de uno de sus servicios y los combinan y los usan de forma cruzada en otros servicios de otros sectores o otros mercados para así poder competir de forma tal vez y en la
en el espíritu del Reglamento de Mercados Digitales de una forma más bien artificial respecto de sus competidores y superar a esos competidores. Entonces, por ejemplo, en esta disposición, tal vez los oyentes sí que han visto que una vez han entrado en Google Chrome últimamente, sí que les ha pedido que vinculen sus datos personales a todos los servicios que salen listados en una ventana que les saldrá. Entonces, esa es, por ejemplo, la aplicación del artículo 5.2 y es precisamente, por ejemplo, la disposición con la que incumple Meta en este momento y por la que se le va a imponer esa sanción. ¿Las sanciones a cuánto pueden llegar desde un punto de vista económico? Porque lo que tengo entendido es que no van a llegar a esas cantidades que suponen en torno al 10% de los ingresos que tienen estas compañías en Europa. Pues, de hecho, el Reglamento de Mercados Digitales también prevé que se puedan imponer unas multas de hasta un 10% en el volumen de negocios mundial total respecto del ejercicio anterior de la plataforma digital. Por ejemplo, vale, en el caso de Meta, si su facturación, su volumen de negocios fue de 164.000 millones de dólares, pues habrá que hacer el cálculo de ese 10%. Vamos a las interpretaciones, si usted me lo permite, Alba, porque claro, se ha quejado mucho Estados Unidos de la regulación que hay en Europa, más allá de ese dicho, ¿no?, que ya está, no sé si muy manido, de Estados Unidos innova, China fabrica y Europa regula, ¿no? Y es lo que se dice en muchas ocasiones, en muchos campos. ¿Cree usted que el retraso de esta decisión, el pronunciamiento de competencia que estaba previsto para ayer, podría obedecer a la guerra comercial en la que estamos inmersos? Entiendo que es una interpretación, ¿eh? A ver, realmente la Comisión Europea sí que tiene todo listo como para poder sancionar y emitir esa decisión, pero sí que es comprensible que si están en sede de negociación con Estados Unidos, sí que se pueda interpretar esa imposición de una multa tan cuantiosa a operadores como Apple o Meta, de que sí que se oriente o se dirija ese reglamento de mercados digitales a las empresas americanas. De hecho, solamente 5 de los 7 guardianes de acceso designados, 5 de ellos son americanos, una empresa es china y otra es europea. Entonces, sí que cabe realizar esa interpretación que tú planteas, pero en todo caso sí que considero que la Comisión Europea impondrá esa sanción en las próximas semanas. Y estas sanciones evidencian que es cierto ese dicho, es decir, en materia de datos digitales, en que nosotros cedamos el uso de nuestros datos personales en conglomerados, en estos guardianes de acceso tan importantes, ¿son igual, se controlan igual en otros países o verdaderamente en Europa velamos más por el dato personal de los ciudadanos? Es cierto que en Europa sí que tenemos ese Reglamento General de Protección de Datos Personales que sí que ha actuado con el llamado efecto Bruselas, es decir, otras jurisdicciones han replicado ese reglamento y esas regulaciones en sus propios países, y con el Reglamento de Mercados Digitales también puede pasar que se produzca un fenómeno equivalente, ya que otras jurisdicciones, como por ejemplo en Australia, Japón, ya están planteando, o también en la India, ya están planteando la introducción de normas equivalentes o al menos normas que también se equiparen a ese reglamento de mercados digitales para tratar de controlar esos datos, tanto personales como no personales. Desde el punto de vista del análisis de las Big Tech, hoy nos topamos con el comunicado que tras el encuentro entre Bessent y Carlos Cuerpo ha emitido la Oficina de Asuntos Públicos de los Estados Unidos, y lo que nos consta, según este comunicado, es que anoche el secretario del Tesoro americano le pidió a España la retirada de la tasa Google. ¿Usted metería en el mismo saco la preocupación que tiene Estados Unidos por los controles y los límites que se le pone a Europa a las grandes tecnológicas, en el caso de la tasa Google española o en el caso de los pronunciamientos que esperamos de competencia sobre los guardianes tecnológicos? Yo lo que haría es, en ese sentido, diferenciar tal vez dos tipos de conductas, porque precisamente en el cumplimiento del reglamento de mercados digitales sí que se establece que las grandes empresas tecnológicas tienen que obedecer unas ciertas reglas cuando operan en la Unión Europea, mientras que la tasa Google no
no opera de esa manera, la norma legal no opera de esa manera y por tanto no se fundamenta la imposición de multas por un incumplimiento de la norma, sino simplemente por el hecho de operar en la Unión Europea. En calidad de doctora en materia de competencia, ¿a usted qué es lo que más le preocupa en materia de competencia en Europa o en el mundo respecto a las grandes compañías tecnológicas? ¿Cuál es su inquietud, Alba? Sobre todo, yo diría que mi gran inquietud en este momento es la capacidad de estas plataformas digitales de jugar con las regulaciones, con las normas y adecuarlas a una estrategia de cumplimiento más amplia por la que pueden dejar, por ejemplo, de operar o de impulsar y avanzar en materia de innovación en la Unión Europea cuando sí lo están haciendo en otras jurisdicciones como en Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, en el reglamento de mercados digitales ya estamos viendo como algunas de las funcionalidades que sí que se están desarrollando, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, no están llegando a Europa precisamente por la imposición de esas reglas. Es decir, ¿la regulación está frenando la innovación en Europa? En ocasiones sí, ya hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Apple, con su integración de sus funcionalidades en sus dispositivos a través de Apple Intelligence, que ya han decidido tanto por la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos como por la aplicación del Reglamento de Mercados Digitales, que hay que por lo menos retrasar o dar un paso atrás para analizar primero cómo se tienen que cumplir esas normas y también que el regulador tenga claro cómo o de qué manera se adecúan esas conductas a las normas europeas. Alba Rivera, muchísimas gracias por este análisis para entender dónde están esos guardianes, esos guardias de acceso tecnológicos y cómo trabaja sobre ellos la competencia en Bruselas, doctora en Derecho de la Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de Derecho de Competencia de la Universidad Villanueva. Alba Rivera, gracias. Muchas gracias, Laura.